Volvemos con el doctor Harold Caballeros con el tema de seguridad ciudadana y justicia. Doctor, la policía, ahora sí, Policía Nacional Civil. Es un desastre. ¿Cuántos ministros de gobernación hubo en este gobierno? ¿Cuántos directores y jefes de policía están presos hoy? Hay una infiltración del crimen organizado allí y se ha perdido el ritmo de educación de nuevos agentes, de profesionalización. ¿Qué plan concreto tiene? Quisiera tomar un segundo para hablar del diagnóstico antes del plan. Cuando yo hablo de la expresión voluntad política, me refiero a querer hacer las cosas o querer no hacerlas. La comisión y la omisión son compañeras. En este caso particular, nosotros tenemos designios determinados para que las cosas sigan como están. Tenemos, por ejemplo, una entidad interinstitucional que tiene oficiales de inteligencia, que tiene oficiales de la policía y del Ministerio de Gobernación, que llevan un recuento de los delitos en Guatemala prácticamente, Julio, en tiempo real. Eso existe. Existe. La información, si un día usted puede verla, es impresionante. Secuestros, extorsiones, robos de automóviles, dónde, cuándo, cómo se dan. Y cuando usted comienza a ver la información, de inmediato surgen las preguntas. ¿Y por qué no se hace algo? ¿Y por qué no se ataca? ¿Y por qué no tal cosa? Y busca los denominadores comunes. Por ejemplo, le comento, en la ciudad de Guatemala el 97% de los robos de automóviles se dan en 3 zonas de la capital. Entonces uno pregunta, ¿cuál es el denominador común? Y le contestan con el número de la comisaría. Después le contestan que hacen una cooperacha, porque esa es la palabra que usan, una cooperacha, los ladrones de automóviles, y le explican a quién le dan y cuánto cada día. Entonces uno empieza a decir qué es lo que está pasando. Y cuando usted llega a la gran pregunta, ¿qué dice el ministro? Le contestan, nunca nos ha recibido y no sabe la información. Entonces, ¿no sabe o no quiere saber? Esa es la pregunta importante. Por eso me refería al financiamiento de las campañas electorales, porque después entonces el que invirtió ya protegió sus intereses y el Estado no opera porque estamos cooptados. Ese es un punto que quería dejar bien claro, porque me doy cuenta que en muchos casos no existe la voluntad política. Número 2, existe temor también. También debo decir que hay oficiales o incluso jueces que amenazados, ¿qué van a hacer si no tienen protección? También quiero reconocer eso. Pero en fin, lleguemos ahora al punto. ¿Qué hacer con la policía? Hay un plan de fortalecimiento y modernización de la policía, claro, profesional, hecho por la comisionada Helen Mack, que se aboca al Estado y le pide 1.000 millones, millones más o millones menos, 1 millardo de quetzales para llevar a cabo el programa. Entonces, ¿qué contesta el Estado? Que no tiene el 1.000 millones de quetzales. Pero ¿sabe usted, Julio, que en Guatemala se pierden de 12 a 15.000 millones de quetzales al año en corrupción? Entonces, no tenemos 1.000 millones en un año, pero resulta que cada mes perdemos un poquito más de los 1.000 millones. Aparte del contrabando, ¿verdad? Aparte del contrabando. Son otros 15 a 18.000 millones. Sí, pero aquí estamos hablando de 12 a 15.000 millones que se quitan de los 54, ahora 60 del presupuesto, ¿verdad? O sea, que el mensaje que está dando es sí hay dinero. Dinero hay y también hay gente en Guatemala, gente decente, gente profesional, capaz, con valores morales. Eso lo hay. El tema es que hay que reemplazar a estas personas. Después hay que reemplazar los sistemas jurídicos otra vez, ¿verdad? Y poder tener la solvencia, la voluntad política. En su plan, ¿cuántos policías necesita el país hoy? Bueno, eso sí. Nosotros, voy a hacerle unos números. Hoy tenemos unos 25 a 27 mil efectivos en la Policía Nacional Civil y tenemos 105.000 en las policías privadas. ¿Qué le está diciendo esto? El mercado nos manda un mensaje. O sea, el mensaje es, Guatemala necesita unos 130.000 policías, es lo que nos está diciendo el mercado. Bueno, yo le pregunté precisamente de las policías privadas, que si bien es cierto, surgen y emergen como una necesidad sentida, de que la gente se sentía por la ausencia del Estado. La ausencia del Estado, también es cierto que hay desorden, descontrol y falta de supervisión en policías que no necesariamente están cumpliendo una labor de protección. La gran mayoría no son profesionales. Ok, entonces a eso hay que ponerle mucha atención. Pero volviendo al tema, el tema de la seguridad es mucho más complejo que elementos policíacos. Tenemos, si alguien me decía la información de que en nuestros 900 kilómetros de frontera con México, 805 puntos de porosidad fronteriza. De porosidad fronteriza. Sí. ¿Verdad? Y hay 60 puntos ciegos perfectamente identificados por donde pasan armas
de ida y de regreso, Sí. donde pasa tráfico de drogas, de todo. todo lo que sea crimen organizado pasa por ahí. Del lado de Guatemala, probablemente hayan unos 50 hombres vigilando esa frontera. Sin vehículos, sin equipo Sin y helicópteros, sin nada moderno, ¿verdad? Así es, y en medio de la jungla. Sí. Del otro lado, hay 5 destacamentos perfectamente bien acondicionados en México. Con equipo Con de equipo de primera primer orden. tecnología, yo lo he visto, sí. Ok. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Ahora ya saltamos a otro Ahora, tema, eso es ¿verdad? México, ¿verdad? Sí. Y no le estoy hablando de la frontera de El Salvador ni de la Y frontera de costa Honduras. sur y el Pacífico, ¿verdad? Así es. Sí. Entonces, Sí, sí, sí. No quiero saltar a otro tema, simplemente lo quiero llevar al tema de policía, que demanda 1 millardo y demanda el incremento sensible. Por lo menos de del los 100%. de los Por lo efectivos menos del Estado, 100%, sí. ¿ok? ¿Cómo lo va a hacer? Sí, bueno, la plata, ¿verdad? Porque hay que pensar en la plata. Acá en nuestro plan, la página número 7, nosotros sacamos los números y llegamos a la conclusión que tenemos que aumentar un 2.47% de incremento en el presupuesto que va a justicia y a seguridad para ir alcanzando las metas que se describen en el plan. Después lo redondeamos a 2.5 por razones de inflación, etcétera. Nosotros necesitamos modernizar la policía y equipar a nuestros policías, porque una de las verdaderas debilidades es que viven en unas condiciones infrahumanas. Entonces, si usted tiene un policía que gana 2.300 quetzales, alquila un cuarto en el Mezquital, se vuelve una víctima muy fácil para el soborno, la mordida, etcétera. Tenemos también que dignificarlos, tenemos que equiparlos mejor. Usted tiene un policía con una pistolita contra el armamento que usted mira en las calles, entonces no se puede. Explíqueme, doctor, ¿qué es modernizar? Perdone mi... Modernizar ese equipo. Yo hablo de 3 inversiones. Inversión en recursos económicos, inversión en recursos humanos e inversión en equipo. Y el equipo habla de tecnología y de armas y de equipo y de inteligencia. Nosotros necesitamos, voy a tratar de generalizar, necesitamos verdaderamente recuperar los sistemas de inteligencia. En nuestro plan eso se puede lograr en 6 meses de trabajo intensivo para tender otra vez el sistema de inteligencia para que el Estado sepa cómo reaccionar. Número 2, necesitamos el plan que los americanos llaman Homeland Security y que es el asegurar nuestro territorio. Y el número 3, la protección de las personas. Todo está descrito en este plan. Nosotros con eso podemos asegurar que vamos a lograr resultados inmediatos en el corto plazo. Luego, en el mediano plazo estamos proponiendo una Guardia Civil. La Guardia Civil no va a tardar menos de 3 a 4 años para realmente desarrollarse. ¿Y Guardia Civil implicaría entonces servicio obligatorio al ciudadano guatemalteco? No. ¿Es un paso intermedio Entre el ejército y la policía? Lo que implica es que la policía tendría su academia, tendría una gradación, tendría un escalafón como se hace en el ejército. Es decir, por capacidad y por antigüedad, dicen en el ejército. Así sería. Muy en la línea del modelo chileno, digamos. El chileno, O el italiano, español, etcétera. Acá se hizo, usted recordará, del año 96 al 2000. Lamentablemente se desarmó en el año 2000. Ya para ahora, 11 años más estaríamos muy bien. Pero ahí otra vez nuestra falta de continuidad, ¿verdad? Volvamos un poco al tema de inteligencia. Usted está claro que estamos prácticamente sin inteligencia del Muy Estado. claro. Fue totalmente desmontado por el gobierno de Óscar Berché. Así es. ¿Correcto? Y al igual que la reducción Del ejército. más allá del ejército, más allá de lo que decían los Que la acuerdos de paz. redujo el comandante general del ejército en ese momento, que era el señor Óscar Berché. Sí. Por su mandato y el ministro de Defensa del momento. Estamos Ellos son claros. los responsables. Ok. Usted dice, en 6 meses revitalizar el sistema de inteligencia. ¿Conoce usted y sabe usted cómo se operativiza un sistema de inteligencia nacional y la cantidad de agentes Julio, en análisis y operación que se requiere? El plan está hecho. El plan no lo realizamos nosotros, el plan está hecho y está hecho por gobiernos amigos de Guatemala. Existe, se sabe cuánto vale, se sabe cómo hacerlo y se sabe que en 180 días se puede instalar. No podemos tampoco asumir que no existe nada. Hay muchísimos elementos que se recuperan para absorberlos y reintegrarlos al sistema de En ese sentido, se dice que usted tiene un acuerdo con el gobierno de Israel precisamente para aproximar el tema de seguridad en el país. No, yo no diría eso en la televisión porque recuerden que yo no puedo en realidad hacer un acuerdo con un gobierno, lo que llaman G2G, ¿verdad? No, nosotros no estamos en el gobierno todavía. En su momento buscaremos la ayuda no solo del gobierno de Israel, sino de otros países amigos. Sí, porque nos dijeron que usted había hecho un preacuerdo
con instituciones israelitas siguiendo más o menos el modelo de seguridad colombiano que sí formalmente lo establecieron. Sí, es absolutamente cierto, solo que lo voy a decir de esta manera, con empresas privadas, no con instituciones de gobierno. Por consejo del presidente Uribe, ¿verdad? Ok, ¿va usted a incrementar el ejército? El ejército necesita... Tenemos el ejército más débil de toda Centroamérica. El ejército necesita modernización y fortalecimiento. ¿Qué quiero decir? Otra vez, equipo, instrucción, tecnología, pero también subir su número. Yo entiendo los problemas de los derechos humanos. ¿Cuál es el número? Comprendo, bueno, nosotros teníamos 44. Los acuerdos de paz lo bajaban a 32, 33, pero ellos lo pasaron prácticamente a 16, 15. Nosotros tenemos que volver a subir a 32, 33. Tenemos un ejército más pequeño que la policía de Costa Rica el día Nosotros de hoy. necesitamos subir nuestros efectivos. Ya. ¿Qué va a hacer con la escuela militar, con la escuela politécnica? Bueno, yo tengo 3 planes ahí. La escuela politécnica Seguir es una transmisora de valores morales, honor y deber, y es una institución que nosotros tenemos que es de nuestras últimas instituciones del ejército. Número 2, hay 7 colegios Adolfo B. Hall, yo tengo el plan de subirlos a 22, porque se vuelven en una fuente de disciplina y honor para los jóvenes. Y número 3, yo tengo el sueño de que exista la universidad del ejército. Pregunto, ¿reincorporaría usted oficiales que actualmente están de baja y que se fueron por razones de desmotivación o que fueron desmovilizados? Esa sería una decisión que tendríamos que tomar estudiando cada caso. Yo pienso que nosotros deberíamos realmente recurrir a comenzar de nuevo la jerarquía. ¿Se acuerda usted cuando rompieron la jerarquía? Tendríamos que revisar exactamente la edad idónea, dejarlo ahí y dejar ir a los demás. Hay cuadros que también están cuestionados. Volvemos con el doctor Harold Caballeros en el próximo segmento, en esta interesante conversación sobre seguridad ciudadana y justicia.